Me quedé pensando en algo que había dicho Lu en otro momento, que a ella narrar en primera le dio la posibilidad de narrar con irreverencia, digamos, de ponerse en un lugar, correrse de las, un poco de las contenciones morales, poder narrar con total libertad, ¿no? Es interesante para discutir este tema porque digo, ¿qué pasa? Con la primera te da más libertad de acción que la tercera, por ejemplo, que la tercera siempre plantea algún tipo de distancia, o que la segunda, no sé si quieren que hablemos de esto, a ver cómo lo vive cada uno de ustedes esto, ¿no? Bueno, a mí A se me ver, yo presentó en 100 Palomas Muertas, yo trabajé una tercera porque me costaba hacer toda la novela en una primera masculina, sobre todo en lo que tenía que ver con ese adulto. Manuel Pedrosa es un varón adulto de 50 años, y había muchas cosas donde yo en la primera no reflejaba realmente a un varón de 50 años, entonces me resultaba más cómodo una tercera. Pero, sin embargo, cuando Manuel Pedrosa rememora todos sus eventos de la niñez, todos sus eventos de la niñez están contados en primera, porque no había forma de contarlo de otra forma. Era inevitable esa primera del niño y después el preadolescente que recuerda todos sus hechos que son traumáticos y que son el nudo, digamos, de la novela. Se imponía la primera, para poder realmente volver a vivir todos esos eventos. Y la novela está entre una tercera y una primera, donde la primera, además, está en presente. Es decir, la novela está contada en pasado, pero todo lo que vuelve de la memoria está en primera y está en presente, lo cual le da, digamos, una potencia. Bien. ¿Qué? ¿Qué pensás, Walter? Sil iba a hablar, que estaba hablando Sil. pero me quedé escuchando a Elida y me olvidé de lo que iba a decir, pero me interesa. No, esto que dice Elida, que se le impuso una voz, y me parece genial cuando es un texto el que impone o el que necesita algo, y uno usa una voz o un narrador porque el texto lo necesita, lo requiere, y no por puro soporte o por Tu segunda artificial. persona, Silvina, Silvina, vos lo pensaste como un soporte, intelectualizaste la necesidad. Yo la necesité necesitaste. la segunda. Venía contando el texto en una tercera muy focalizada en el personaje, tanto el presente como el pasado. Y el pasado empezó a tener mucho peso, y era un peso que desbalanceaba el texto. Entonces, la segunda yo necesité que empezara a hablarle al personaje, y no que fuera la voz que cuenta la historia, sino una voz que le insiste a un personaje. Entonces, bueno, ahí apareció, y el presente está en esa tercera focalizada, y el pasado está en esa segunda, que muchas veces se interpreta como una voz de la conciencia, pero para mí puede ser leído como voz de la conciencia, pero me interesaba sobre todo como un pasado que habla, el pasado que vuelve para insistirle, el pasado que cobra voz, digamos, una cosa así. Fue una necesidad y fue un producto de la reescritura, o sea, como, no, acá necesito cambiar esto, ¿no? Para que... Claro, bien. Yo tengo una teoría, ¿puedo tirarla acá? Va a ser un placer escucharte. Chiquita, yo creo que cada uno se relaciona con la memoria y lo que quiere exponer en cuanto a ese procedimiento, primera persona, segunda y tercera, acorde a cómo está psíquico, emocionalmente parado frente a ese texto y lo que va a revelar en ese texto. Es decir, si uno va a revelar demasiado y eso, no sé, tiene alguna cuestioneta, dice, bueno, la primera me sirve más para cómo estoy yo parado en cuanto a lo que quiero revelar de mí, en cuanto a lo que quiero implicar a otras personas, en cuanto a lo que quiero interactuar con la realidad, me sirve esta primera. Pero creo que es momentáneo, digamos.
si ese texto que escribimos en primera persona y nos súper abrimos el placar de nuestra memoria y sacamos todo, lo hubiésemos escrito 6 años después, seguramente escribíamos la tercera, y eso que nosotros revelamos se lo poníamos a un personaje secundario que quedaba totalmente por afuera de la centralidad del texto que estamos laburando en ese momento. A veces siento que hay una cosa que por ahí se pierde de vista en cuanto al devenir de la escritura, que es que somos hijos del tiempo y de nuestra circunstancia y del tipo de vida que tenemos en ese momento de escritura. Y en relación a la memoria, creo que revelamos de la memoria tanto como menos daño podemos hacer. Porque Wow. hay muchas cosas de la memoria que causan daño. ¿A uno mismo o a otros? ¿Lo pensás Total, a los dos. ¿Lo pensás como un modo de autocensura eso? Sí, porque digo, sacándome a mí, que sí lo pienso mucho, ha habido muchos casos en la historia de la literatura de gente que ha dicho, no voy a escribir esto hasta que no muera mi papá, no voy a escribir esto ni publicar esto hasta que no muera mi hermana, porque está implicada en esto. Cosa que no hizo Hay Puig. muchas... Cosa que no hizo Puig. ¿Cómo? Cosa que no hizo Claro. Puig. Pero, claro, hay gente que hace todo lo contrario, pero en relación a la memoria y la escritura, creo que es muy circunstancial también esta elección de los materiales, los procedimientos, los resultados, y creo que también tiene que ver con el tipo de persona o la cantidad de gente que involucramos en lo que ponemos sobre el papel y va a salir impreso. Claro. Hay algo ahí que me parece interesante de pensarlo. Está bueno, porque yo pensaba me parece que en el caso de otras autoras acá presentes que no están involucradas personalmente en lo que están en su novela, digamos, y vos me parece que sí. También tiene que ver con las posturas personales. Yo tengo la sensación de que te involucrás mucho en lo que escribís, como que te exponés incluso, ¿no? Te estás como ofreciendo partes de tu propia vida y de tu propio cuerpo en la escritura. También se puede tomar esa distancia de la que habla Luciana y escribir divirtiéndose sin sentir ningún tipo sí el compromiso afectivo, artístico o intelectual, pero no sobre lo que se está contando, digamos, ¿no? Los personajes que estás creando no te interpelan, digamos, incluso te divierten, ¿no? Acá hay dos modos de pensar. Pensaba, no sé, en Fernando Vallejo, por ejemplo, para dar ejemplos, ¿no? Es un tipo que siempre escribe en primera persona y siempre escribe sobre su familia. Tiene sobre sus hermanos, ¿no? Tiene un hermano, mi hermano el alcalde, otro el del desbarrancadero, que es el hermano el desbarrancadero, tremendo. Claro, que se muere, Claro. él mismo volviendo a México, digamos, en La Virgen de los Sicarios, ¿no? Un escritor que siempre va a usar la primera y siempre es una primera que tiene mucho de autorreferencial, ¿no? Ahí también son modos de trabajar con la memoria completamente distintos. Sí, lo de Vallejo es autorreferencial e incomodante, ¿no? Claro. Total, ¿no? En general, busca Total. o sea, no busca poner cómodo a nadie en su texto. Totalmente. Sí. Totalmente, sí. Esa es la búsqueda concreta, es una búsqueda política. Sí, total. Completamente política, ¿no? Bien, no sé, ¿tienen ganas de decir alguna cosita más antes de que se nos acabe el tiempo? No me acuerdo. La conversación, no me acuerdo. ¿No tuvieron ganas de hacer versiones del Me Acuerdo? ¿Cómo? ¿No tuvieron ganas de versionar, de hacer sus propios Me Acuerdo? Es tentador, yo particularmente no. Es tentador. No. En mi caso no, pero no sé cómo viene el grupo. ¿El resto? No, yo Yo no, lo uso porque como... no vuelvo nunca, curiosamente, después de haber hablado no sé cuánto tiempo de la memoria, no vuelvo nunca al pasado. No pienso nunca en el pasado. Supongo que me acuerdo, sí, claro, me acuerdo de un montón de cosas,
pero no es algo que yo haga, no tengo un ejercicio de memoria, no me pongo a pensar en nada que haya pasado antes. Ah, mirá qué interesante. Pero eso en tu vida No cotidiana, sé por qué, decís. pero me ocurre. En tu vida cotidiana. A mí, como No en tu dice Walter, memoria. a mí me duele. En mi vida, En tu vida. sí. Bueno. Viste que hay gente que está pensando en la vida en general, o sea, no pienso en las personas que no están, no pienso en los momentos si fueron más felices, menos felices, no me aparecen, entonces no haría una lista de los me acuerdo. Pasame el número de tu psicóloga, por favor. Sí, mal. No, pero Por favor. es una característica, no, es una característica mía, y yo tengo un problema, que es que tengo muy mala memoria para los nombres y para las fechas. Y tener mala memoria para los nombres a mí me genera a veces situaciones de pasar mucha vergüenza. Por ejemplo, cuando digo, bueno, pero leí tal cosa y no me acuerdo los nombres de los personajes, no me acuerdo los nombres de los autores, no me acuerdo A mí los me nombres pasa de eso. mis pacientes, no me acuerdo los nombres. Che, O sea, la Elida, historia es tremenda para mí, la yo soy historia de Ariel, conciencia. Silvina, Martín, Walter, Hola. Luciana, Bruno. ¿Está todo bien con nosotros? ¿Sí? ¿Saben? A mí me representa el pececito azul de Nemo, el ayuda. Dolly, te digo el nombre Dolly. ya que no te... Dolly. 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 A mí me pasa, yo sufro la soledad del memorioso. Claro. ¿No? O sea, cuando recordás mucho, en general recuerdo caras y nombres de personas que no recuerdan el mío, que no saben quién, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ahí estoy en un No, consultorio mentira, no te creo médico, nada. estoy en un consultorio médico y entra una piba y yo sé que fue compañera de la primaria y que es celíaca y que, ¿qué le voy a decir? ¿Sos fulana de tal que tu mamá manejaba un auto naranja? No le puedo decir. Eso te creo, eso. pero que no se acuerden de vos no te creo. Pero parezco una acosadora, si te cuento todo lo que me acuerdo de la gente, parezco acosadora. Entonces No, pero tengo que eso fingir. te creo, pero que no se acuerden de vos no te creo, eso no te lo creo. Bueno, me lo voy a tomar como un piropo, Lescano. Bueno, acordémonos de nosotros mismos y de los demás. Y si no nos No nos acordamos, esto olvidemos. quedó grabado. No sabemos todavía si quedó grabado. Adiós. Chau. Chao. Chau. Cuídense mucho.